Mitos y leyendas. Hitler y la lanza del destino. En 1938, Hitler se hizo con la que, según contaba la leyenda, era el arma más poderosa de la historia. Si la tienes, eres invencible. Se decía que era la lanza que atravesó el costado de Jesucristo. Líderes militares casi se obsesionaron con la idea de poseerla. Y con la lanza en su poder, Hitler desató el terror en todo el mundo. Pero en el caos de la guerra, uno de los tesoros más valiosos de Europa simplemente se desvaneció. Eran emblemas de guerra, manipulados por los nazis para convertirlos en símbolos del Tercer Reich. Pero un hombre, Walter Horn, descubriría el misterio de lo que había pasado con la lanza del destino. Y uno de los mejores generales de Estados Unidos, obsesionado con la lanza, puso en marcha una misión para encontrarla. En 1933, Adolf Hitler es elegido canciller de Alemania. Hitler no era bajo ningún concepto un líder normal de un país centroeuropeo a mediados del siglo XX, especialmente para uno del tamaño de Alemania. Era un individuo amargado, solitario y retorcido que tenía una gran motivación y una voluntad de conseguir el poder que era lo que le animaba a seguir adelante. Estaba desesperado por convertirse en el todopoderoso líder del pueblo alemán y por crear un nuevo imperio germánico. El problema es que había conseguido menos de la mitad del voto popular. Su poder no era tan grande como mucha gente se piensa. Después de todo, la mayoría de la gente no había votado a Hitler. El país estaba dividido y para hacer sus sueños realidad necesitaría unirlo. Alemania era hasta unos pocos años antes una colección de estados muy pequeños. Había gente desde la frontera danesa al norte hasta Múnich al sur y al este en lo que ahora sería Polonia. ¿Cómo podía unirlos a todos? Hitler animó a los alemanes a volver la vista hacia lo que, según él, es su pasado. Quiere presentarse como el hombre que llevará a Alemania de vuelta a un tiempo en que dirigía Europa. Quería expandir sus fronteras hasta alcanzar las del mayor imperio alemán de la historia, el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico fue creado por Carlomagno, el rey germánico de los francos en el 800 después de Cristo. Su objetivo era extender el cristianismo por toda Europa. Durante 1000 años dominó el continente, que llegó a abarcar desde el Mar del Norte al Mediterráneo. Lo que ahora es Alemania, gran parte de Austria, Polonia, Italia y Francia. Hitler quería crear un imperio aún mayor a su propia imagen. Un Reich nazi de 1000 años con él al mando. El problema de Hitler es que nada en él era imperial. Ser el hijo de un funcionario austríaco de la clase obrera no es suficiente para autoproclamarse el Führer alemán. Necesitaba parecer uno. Decidió que para ser emperador necesitaría tener las posesiones de uno. Hitler buscó emblemas que respaldaran su afán de liderar al pueblo alemán hacia una nueva era. Pensó, ¿qué necesito? Pues varias cosas que se hayan asociado a otras personas con poder. Los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico tenían coronas enjolladas que simbolizaban su autoridad. Una corona imperial, un cetro y un orbe. Pero de todos esos símbolos de la gloria germánica pasada, uno es más importante que el resto. Parece una simple punta de lanza,
pero es la lanza del destino. Se decía que la lanza del destino no era otra que la lanza que habían clavado en el costado de Jesucristo cuando estaba en la cruz. Según el mito, la blandió un centurión romano llamado Longino. Según cuenta la leyenda, Longino era un centurión romano que servía fielmente a Pilatos. Tenía cataratas y se estaba quedando ciego, así que Pilatos le degradó porque ya no le servía como guerrero y le adjudicó una tarea relativamente fácil en el Monte Calvario. Se encargaba de que las crucifixiones fueran según lo planeado. Para eso, no era necesario luchar ni tener muy buena vista. La Biblia cuenta que este centurión tuvo que inspeccionar a los crucificados y no estaba seguro de si Jesús había muerto. Así que le clavó su lanza en el costado. Supuestamente, la sangre de Jesús goteó por la lanza hasta los ojos de Longino y le curó las cataratas y su ceguera. Tuvo una visión del futuro y de Jesús como el Mesías. La conversión de Longino fue inmediata. Mientras el cristianismo se expandía por el mundo, la lanza de Longino, que había tocado al Hijo de Dios, se convirtió en una reliquia. La lanza fue heredada por una sucesión de emperadores romanos hasta llegar a Carlomagno. Carlomagno se la llevaba a sus batallas y fue invencible siempre que la tuvo en sus manos. Se convirtió en un talismán de conquistas y de fuerzas militares. Se empezó a decir que el que la tenía vencía a sus enemigos. Tal era su atractivo que todos los emperadores posteriores a Carlomagno quisieron poseerla. Se convirtió en un símbolo de su autoridad. La lanza tenía un origen muy antiguo. Era un reflejo de poder y de fuerza. Según la leyenda, aquel que poseyera la lanza sería invencible en el campo de batalla. Estaba claro por qué Hitler la quería, pero no la tenía. De hecho, estaba en Viena, la capital de la vecina Austria. Cuando el Sacro Imperio Romano Germánico fue disuelto en 1806, sus herederos, los Habsburgo, se llevaron la lanza a Austria, donde acabó expuesta en el Palacio Hofburg. Y allí estaba en 1908, cuando Adolf Hitler, que por entonces era un pintor austríaco en ciernes, la vio por primera vez y empezó a codiciarla. Según una versión de la historia, Hitler vio la lanza en un museo de Viena y parece ser que tuvo una especie de epifanía que le hizo darse cuenta de que era un objeto increíblemente importante y eso le impresionó mucho. Sea esto verdad o no, no importa. La cuestión es que la consideraba muy importante. Hitler sabía desde hace mucho tiempo dónde estaba. Una vez fue Führer, lo único que tuvo que hacer fue llevársela. El 12 de marzo de 1938, tropas alemanas cruzaron la frontera con Austria. El mundo observó el colapso del gobierno austriaco.
Así Hitler mataba 2 pájaros de un tiro. Reclamaba tierras que fueron del Sacro Imperio Romano Germánico y estaba a punto de hacerse con la lanza del destino. Hay que comprender que a ojos de Hitler, Austria y Alemania eran indivisibles y que de hecho nunca deberían haberse separado. Con Austria en su poder, Hitler pasó a la segunda fase de su plan. Hacerse con la lanza. Según cuenta la historia, cuando los Panzer cruzaron la frontera con Austria, Hitler ya tenía a un oficial de las SS vestido de paisano infiltrado en el museo. Cuando le alertaron de que había cruzado la frontera, se puso el uniforme, sacó su pistola e hizo guardia frente a las joyas de la corona. Nadie debía tocarlas hasta la llegada de Hitler. Hitler llegó a Viena 2 días después de la invasión. Una de las primeras cosas que hizo fue ir al Museo de los Habsburgo, a la vitrina en que estaban expuestas la lanza y las joyas de la corona. La abrió y tomó posesión de la lanza. Se llevó la lanza el 15 de marzo. Y no fue una fecha elegida al azar. Se hizo con la lanza del destino el día de San Longino, es decir, el día en que se recuerda al centurión que supuestamente usó la lanza durante la crucifixión. Hitler se llevó la lanza a la ciudad alemana de Nuremberg, donde había estado durante siglos en el reinado de los emperadores germánicos. No hay absolutamente ninguna duda sobre dónde iba a llevar Hitler la lanza después de sacarla de Austria. Se la llevaría de vuelta a Nuremberg, a su hogar espiritual, a lo que sería su cuartel general espiritual, la capital espiritual del nazismo, del Reich de los 1000 años. Siguiendo el ejemplo del Sacro Imperio Romano Germánico, Hitler había decidido que Nuremberg fuera el epicentro de su nuevo Reich nazi. Si Berlín era el cerebro, Nuremberg era el corazón. Allí había construido una zona específica para realizar desfiles que pudiera acoger a miles de espectadores. Organizó congresos multitudinarios para exhibir el poder militar alemán. Extravagantes actos que presentaban ante el pueblo alemán una imagen del futuro basada en su visión del pasado. En los noticiarios de la época se pueden ver los desfiles recorriendo las calles de Nuremberg, y en ellos soldados vestidos como caballeros medievales. Imitaciones de las joyas de la corona, simbolizando su regreso a la madre patria. El Reich de los 1000 años había comenzado. Al exponer la lanza y las joyas de la corona, su mensaje no podría haber sido más claro. Ein freies deutsches Volk in einem starken deutschen Reich. Él era el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico.
Fue como si el rey Arturo finalmente hubiera conseguido hacerse con Excalibur y desfilase por la ciudad con ella. Como si fuera una marcha triunfal. Lo logré. Con la lanza del destino en su poder, Hitler estaba convencido de que sería imparable en su objetivo de conquistar el resto de Europa. Pero por supuesto, no fue eso lo que pasó. A principios de 1945, 5 años de guerra habían asolado Europa. La lanza no había llevado a Hitler a la victoria con que había soñado. Su ambición estaba hecha jirones, su imperio al borde del colapso. Y en medio del caos, la lanza del destino, uno de los mayores tesoros de Europa, había desaparecido. Pero en una base del ejército estadounidense en Bélgica, la suerte permitió que un solo hombre la localizara. Walter Horn era un teniente del Tercer Ejército de los Estados Unidos. Su misión: interrogar a prisioneros de guerra alemanes. Pero Horn no es un soldado cualquiera. Para empezar, es alemán. 10 años antes había escapado por los pelos de las garras de las SS. En los años 30, Horn estudiaba en la Universidad de Heidelberg, al sudoeste de Alemania, y su pasión era la historia del arte. Su especialidad eran las reliquias del Sacro Imperio Romano Germánico. Tuvo la mala suerte de sacarse el doctorado en Historia del Arte en 1933, justo cuando Adolf Hitler llegó al poder. Como historiador, Horn se vio arrastrado por la obsesión de Hitler de demostrar la superioridad de la raza aria. Fue invitado a formar parte de una unidad especial de las SS creada específicamente con ese objetivo, la Ananava. Los académicos más prometedores eran forzados a unirse a la Ananava. Su tarea, demostrar a cualquier precio que la cultura germánica era superior a cualquier otra cultura del mundo. ¿Y qué mejor miembro para la Ananava que el joven e impresionante académico y doctor Walter Horn? Walter era el material nazi perfecto. Había sido lanzador de jabalina en los Juegos Olímpicos. Pertenecía a una cuarta o quinta generación de alemanes arios. Era joven y guapo. Además, había viajado mucho. Era el tipo de hombre que los nazis andaban buscando. Pero Horn pudo ver con exactitud dónde le llevaría una vida académica controlada por los nazis. No podemos considerar a la Ananava un puñado inocente de académicos corruptos que le hacían la pelota a los nazis. Lo que hacían era ayudar a crear una visión del mundo que en esencia era malvada. Algunas de sus teorías estaban directamente relacionadas con la idea de la raza y todos sabemos lo que sucede cuando se aplican teorías así en un régimen tan homicida como el de los nazis. Nos lleva directamente a las puertas de Auschwitz. Horn no quería tener nada que ver. Así que en 1934 decidió huir de Alemania. No quería abandonar su tierra natal, pero no vio ninguna otra opción. Lo único que sabía es que tenía que salir de Alemania. Se acercaban tiempos difíciles y no podía quedarse allí. Pero cuando comenzó a recorrer su camino hacia la libertad, Horn se enteró de que las SS iban tras él.
Estaba muy preocupado. Odiaba a los nazis y no sabía si le perseguían por las cosas que había dicho sobre los nazis. Para su desgracia, un oficial de las SS consiguió localizarlo. El oficial de las SS sacó su pistola y seguro que Walter pensó que había llegado su fin. Pero a Horn le esperaba una sorpresa más. Básicamente, el oficial de las SS le dijo que estaban buscando a gente como él, pero que le deseaba buena suerte y que no volviera nunca. Finalmente, Horn consiguió escapar por Italia, desde donde pasando por Cuba llegó a Estados Unidos, donde se convirtió en ciudadano estadounidense. Así es como, al ser germanoparlante, acabó en Bélgica interrogando a prisioneros alemanes al final de la guerra. Después de varios meses, Horn no había descubierto mucho, pero una tarde, un prisionero aparentemente inofensivo lo cambió todo. A última hora, le llevaron a un hombre relativamente mayor para que lo interrogara. Era el soldado Fritz Huber. Huber no tenía nada que aportar, o eso parecía. Le dijo que lo sentía mucho, pero que no tenía ninguna información que proporcionarle, porque lo único que había hecho era arrastrar cajas de munición. Walter se compadeció de él, le ofreció un cigarrillo y una taza de café y se sentaron a charlar. Entonces, Huber le reveló algo que dejaría a Walter Horn alucinado. Huber le dijo que sabía algo sobre un tesoro especial, tesoro escondido, y le preguntó que si estaba interesado en la historia del arte. Huber no se hubiera podido imaginar que el hombre al que se dirigía tenía un doctorado en historia del arte. No había nada en el mundo que interesara más a Walter que el arte y las antigüedades. Huber empezó a hablar a Horn sobre un tesoro nazi escondido bajo el castillo de Nuremberg, que supuestamente contenía gran número de obras de arte de valor incalculable. Horn escuchó atentamente a Huber mientras enumeraba los artículos que cualquier tesoro pirata podría contener. Huber empezó a describir los tesoros, y podría haberse tratado de cualquier cosa, porque sabemos que los nazis habían saqueado museos muy importantes. Pero esta colección era diferente. Describió un cetro y una corona, un orbe dorado, lo que llamaban el orbe de la cristiandad. Y le dijo que también había una lanza, una punta de lanza romana. Walter enseguida reconoció la colección. No le cabía ninguna duda de que estaba describiendo las joyas de la corona del Sacro Imperio Romano Germánico y la lanza del destino. Horn le sacó a Huber todos los detalles y se asombró al descubrir los extremos a los que habían llegado los nazis para proteger la lanza del destino. Huber le contó que su padre había sido contratado por el jefe de las SS, Heinrich Himmler, para instalar un sistema de ventilación en una cámara secreta bajo el castillo de Nuremberg. También le dijo que su madre tenía que ir una vez a la semana para comprobar el estado de los tesoros. Tenía que comprobar la humedad, si había insectos, y ponerse guantes blancos. Según Huber iba contando la historia, Walter cada vez se interesaba más.
Huber describió una red de túneles bajo el castillo que llevaban a una entrada secreta hasta las calles situadas a sus pies. Daba a lo que parecía una tienda de antigüedades. Tenía 2 puertas para meter y sacar artículos. Pero, por supuesto, los nazis eran los que entraban y salían. Consciente de que podría haber descubierto la localización de uno de los mayores tesoros del mundo, Horn escribió de inmediato un informe para sus superiores. Pero temiendo que el alto mando estadounidense no comprendiera la importancia de la lanza, Horn se aseguró de escribirlo todo con gran lujo de detalles. Incluso dibujó un mapa de la ciudad que mostraba dónde se podía encontrar la cámara. Walter Horn se sentó ante una máquina de escribir prestada y escribió su informe de inteligencia. Estoy seguro de que, siendo historiador, parecería más un documento relacionado con la historia del arte que un informe de inteligencia militar. Horn se dio mucha prisa. Sabía que las fuerzas aliadas estaban planeando un gran ataque contra Nuremberg y temía que la lanza pudiera ser destruida en el fragor de la batalla. Lo envió convencido de que lo desestimarían por ser algo tangencial a la batalla. No creía que un comandante militar fuera a considerar las joyas de la corona del Sacro Imperio Romano Germánico y la lanza del destino como un objetivo militar. Pero tras otro increíble golpe de suerte, el informe de Horn acabó sobre la mesa del único hombre que tenía el poder y la voluntad de salvar la lanza. El general George S. Patton, también conocido como el Viejo Sangre y Agallas, estaba al mando del tercer ejército estadounidense en Europa. Y fue uno de los generales que supervisó la invasión de Alemania. Era un hombre extravagante y a menudo aparece en fotos con 2 revólveres de plata. Era un brillante comandante y estratega militar. Patton se había convertido al catolicismo y se veía a sí mismo como un guerrero cristiano. Y lo que es más, también estaba obsesionado con la leyenda de la lanza del destino. Mientras las tropas estadounidenses luchaban en su avance por Europa, Patton había intentado seguir los movimientos de la lanza. Temía que si no encontraban la lanza, podría ser usada como talismán para inspirar un resurgir nazi. Pero hasta el momento no tenía ni idea de dónde se encontraba. Hasta que el informe de Walter Horn llegó hasta su mesa. Justamente, era lo que Patton estaba buscando, y lo encontró en ese informe de inteligencia. Se le encendió una bombilla. Era un objetivo militar para Patton. La víspera del ataque de Nuremberg, Patton tomó una decisión sorprendente. Se aseguró de que un grupo de soldados se encargara de localizar la cámara secreta. Pero no sería tarea fácil. Nuremberg había sufrido gran número de bombardeos aéreos. Habían muerto miles de personas y había cientos de miles de refugiados. Se habla de la devastación de Dresde, pero eso se debió básicamente a un incendio que se propagó. En Nuremberg fue debido a toneladas y toneladas de bombas. Los aliados pretendían mandar un mensaje a Hitler. Planeaban capturar Nuremberg el 20 de abril, el cumpleaños del Führer. Hitler estaba decidido a que su capital espiritual no sucumbiera.
Sus instrucciones eran que los soldados y defensores de Nuremberg debían luchar hasta quemar el último cartucho, hasta que muriera el último hombre e incluso el último niño. El 16 de abril, el ejército estadounidense comenzó una lucha a muerte por la ciudad. La unidad especial que Patton había enviado a localizar la lanza pronto se vio envuelta en el fragor de la batalla. Las calles eran muy estrechas, medievales, y los batallones muy grandes. Casi era una lucha cuerpo a cuerpo. Había que ir de calle en calle. Era una lucha muy peligrosa. Se usaban niños como avanzadillas. Los alemanes lucharon hasta que literalmente no quedó nadie en pie. En el caos de la batalla, la unidad de Patton, sirviéndose del mapa de Horn, se embarcó en la peligrosa misión de localizar la cámara secreta. Esa unidad perdió muchos hombres para llegar hasta donde estaba la cámara. Y cuando llegaron, no pudieron encontrarla. Era tal la devastación que no estaban seguros de haber llegado al lugar adecuado. Pero entonces realizaron un hallazgo. Uno de ellos encontró una fisura, una especie de túnel en el que se adentraron. Al final de un largo y oscuro túnel subterráneo, se encontraron con algo impresionante. En una pared de hormigón había una puerta de acero de 2,5 metros de alto y 30 centímetros de grosor. Pero había un problema. La gigantesca puerta estaba cerrada. La puerta era impenetrable. Uno de los soldados estaba a punto de colocar en los godnes de la puerta dinamita para volarla. Pero justo antes de que detonaran la carga, un civil alemán detuvo a los soldados. Por fortuna, pudo detenerlos en el último minuto. Solo Dios sabe lo que podría haber pasado a lo que se encontraba en el interior. Tras la gigantesca puerta, los soldados descubrieron un complejo subterráneo enorme e increíblemente sofisticado. Tenía que ser la cámara que el prisionero Huber había descrito, pero era más impresionante de lo que podrían haberse imaginado. Hecha por encargo de Heinrich Himmler, era una enorme ampliación de las viejas bodegas que se encontraban bajo el castillo de Nuremberg. Himmler había enviado en secreto equipos de arquitectos y obreros para convertir esa bodega en una cámara de alta tecnología. Y no uso esas palabras a la ligera. Estaba forrada de acero. Tenía cerraduras especiales. Las paredes estaban cubiertas de varios materiales para repeler la humedad. Tenía su propio sistema de ventilación, generador, agua corriente, duchas, baños, una cocina y su propia trampilla de escape. Varias personas podrían haber sobrevivido allí durante meses. Los soldados apenas se creían lo que habían encontrado. Pero como no estaban totalmente seguros de qué habían encontrado, enviaron un mensaje a Horn para que fuera a Nuremberg a identificar los contenidos de la cámara. Cuando Horn llegó, le impactó el estado en el que se encontraba la antaño hermosa ciudad medieval.
Imaginaos un paisaje lunar, iglesias sin techo y cuerpos tirados por la calle. Horn fue guiado hasta la cámara. Aunque Huber le había descrito su contenido, se quedó impresionado al ver lo que había en la cámara. Era una fantástica sala llena de tesoros europeos que podría rivalizar con cualquier cosa que se pueda ver en el Louvre o en el Museo Británico. Era una auténtica cueva del tesoro. Todo el que entraba se daba cuenta de todo lo que habían robado los nazis. Cada caja estaba llena de algo más increíble que la anterior. Entonces llevaron a Horn ante una pequeña caja de madera. En ella, inconfundible a los expertos ojos de Horn, se hallaba la lanza del destino. Horn se convirtió en un héroe al recuperar la lanza del destino. La pregunta era, ¿qué iban a hacer con ella? Mayo de 1945. Los aliados declaran su victoria sobre el régimen nazi de Hitler. 6 años de guerra llegan a su fin. Hitler se había suicidado en el búnker de Berlín. Los aliados descubrieron tesoros europeos valorados en millones de dólares que habían sido robados por los nazis. Sabemos que los nazis habían saqueado importantes museos y que habían transportado en trenes colecciones enteras. Entonces comenzó la tarea de devolver esos tesoros a sus legítimos dueños. Walter Horn supuso que la lanza sería devuelta a Austria. La lanza del destino provenía del Palacio Hofburg en Viena, y él suponía que allí la devolverían. Pero Patton tenía otros planes. Parecía que Patton también había sucumbido al poder de la lanza del destino. Patton había declarado públicamente que esas reliquias, como la lanza del destino, no eran obras de arte. Eran emblemas de guerra manipulados por los nazis para convertirlos en símbolos del Tercer Reich. Tanto insistió Patton en quedarse la lanza, que Dwight Eisenhower, el comandante en jefe de las tropas aliadas en Europa, tuvo que intervenir. Se produjo una gran discusión entre estas dos icónicas figuras. Y antes de que pudieran resolverlo, se produjo una tragedia. El general Patton muere en un accidente de tráfico. Un camión se chocó con su coche, quedó paralizado y estuvo un tiempo en el hospital hasta que murió. Y con Patton desapareció el último obstáculo para que la lanza volviera a Viena. Fue enviada en un avión especial con una escolta armada, ya que era considerada uno de los tesoros más valiosos que los nazis habían robado. Y se celebró una ceremonia especial a su regreso a Austria. Volvió al mismo museo, a la misma sala en la que estaba cuando Hitler se la llevó. Pero queda una pregunta sin resolver. ¿Qué era eso que había recuperado Walter Horn, por lo que tanta gente había luchado y muerto? ¿Podría ser la lanza que empuñó Carlomagno? ¿La misma lanza que atravesó la carne de Cristo? Robert Feder
Un experto metalúrgico fue el primer hombre en 40 años con autorización para examinar la lanza científicamente. Una de las primeras pruebas que realizó fue para comprobar si había rastros de sangre en la lanza. Si fuera la sangre de Cristo, sería el descubrimiento más increíble de todos los tiempos. Tomé muestras de la lanza por si había algún material biológico. Es una lanza, podría tener algo de sangre, y cabía la remota posibilidad de que fuera la sangre de Jesús. Así que se me ocurrió hacerlo por si acaso alguien me preguntaba por qué no lo había hecho. Pero no encontró nada de sangre. Después realizó varias pruebas inocuas para averiguar la edad de la lanza. Le hicimos una fluorescencia de rayos X. Realizamos análisis microscópicos y también otros análisis con rayos X muy potentes. Finalmente, estas pruebas le proporcionaron una fecha aproximada de la creación de la lanza. El siglo VII u VIII después de Cristo. Así que decir que era la lanza que atravesó el costado de Jesús sería bastante difícil, por no decir imposible. La ciencia había demostrado que la lanza de Viena no era la que había atravesado el costado de Cristo. ¿Pero significaba eso que no valía nada? ¿Se habían arriesgado miles de vidas por algo que no era más que una falsificación medieval? Después de todo, un hecho incómodo incluso para Hitler era que no se trataba de la única lanza que se decía que era la lanza del destino. La lanza de Viena tenía 4 contrincantes en diferentes sitios. Hay una en Esmiadín, Armenia. No parece una lanza, más bien la punta de un estandarte romano, pero aún así es venerada. Hay otra en Polonia, que lo más seguro es que sea una réplica, una reproducción de finales de la Edad Media. Hay otra en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que dicen que es parte de la lanza que atravesó el costado de Jesús. Pero la lanza que Hitler codiciaba tenía un valor que no poseía ninguna otra. Y Hitler comprendía otra cosa. No importa lo que sea algo. Lo que importa es lo que la gente crea que es. Durante siglos la lanza había sido venerada por los dirigentes más poderosos de Europa. Y para Hitler eso era suficiente para que mereciera la pena tenerla en su poder. Y aunque hoy en día es muy fácil despreciarla por todo lo que se cuenta sobre ella, por la mitología y las supersticiones, sigue siendo importante.